Había construido su imperio sobre el control, hasta que un multimillonario en duelo descubrió que la única persona que podía llegar a su hijo silencioso era una extraña que nunca habría dejado pasar por la puerta. Era solo la niñera, o eso pensaba. Pero una palabra, susurrada en un idioma que nunca había escuchado, cambiaría todo lo que creía sobre el poder, la familia y quién decide realmente qué es normal. Las paredes de cristal del ático de Javier Torres atrapaban cada amanecer, cada destello de neón del Valle del Silicio abajo, una fortaleza en el piso 45 construida para ganadores, no para tal vez. A Javier le gustaba el control, o al menos su apariencia. Su mundo funcionaba con proyecciones a 5 años, con presentaciones de inversión tan impecables como una camisa planchada. Pero nada de eso importaba a las 3:07 de la madrugada, cuando su hijo de 3 años gritaba como si hubiera tragado todo el dolor del mundo. No había un botón para esto, ninguna solución en los archivadores que abarrotaban su escritorio. Y por quinta vez en 3 meses, otra niñera, educada en Harvard, con antecedentes verificados, discreta, había enviado su renuncia por mensaje antes del amanecer. El único sonido ahora era el llanto del niño, crudo, desde la nursery, rebotando en mármol y cristal. El monitor del bebé parpadeaba. El café de Javier se había enfriado hacía horas. Había perdido la cuenta de las veces que se prometió no perder los estribos. Pero el duelo, cuando es silencioso y amargo, empieza a saber a ira. Había pasado un año desde el funeral de Elena, un año de miradas compasivas en las reuniones de la Junta, un año de psicólogos infantiles, cada uno con manos más suaves y más sugerencias. Sin embargo, Mateo, su hijo, no había dicho una palabra desde que murió su madre. Ni una. Ni siquiera papá. A veces, Javier se preguntaba si el niño alguna vez lo perdonaría. Ahora la agencia llamó. Es la última candidata, señor Torres, experimentada con niños no verbales. Excelentes referencias. La voz del reclutador era firme, pero Javier escuchó el mensaje entre líneas. Los mendigos, incluso los ricos, no pueden elegir. Javier echó un vistazo al currículum en su portátil. Sofía Gómez. Vio los títulos, las referencias, los puntos ordenados, y vio la foto. Había crecido en un mundo donde las personas como Sofía limpiaban casas, no entraban por la puerta principal con contratos y llaves. El pensamiento lo incomodó, y luego se enojó consigo mismo por estarlo. Se dijo que era un hombre moderno, daltónico, progresista, pero su mundo tenía reglas, antiguas, incluso si no le gustaba admitirlas. Forzó su voz a mantenerse firme. Esto es temporal. Si no puede mantener a Mateo tranquilo, se va, sin historias exóticas, sin rutinas alternativas. Quiero estabilidad. Sí, señor, dijo el reclutador. Ella lo entiende. Sofía Gómez llegó esa tarde con ojos tranquilos y una bolsa sencilla y resistente. Llevaba el cabello en trenzas apretadas, una blusa azul marino planchada, sin joyas salvo un delgado anillo de plata. Su apretón de manos fue firme. No parpadeó cuando Javier delineó sus reglas en un tono cortante y profesional. Nada de comida extraña, nada de cuentos inventados, ningún idioma además del español. Ella asintió, escuchando, pero sus ojos parpadearon una vez, rápido, indescifrable. Mateo, mientras tanto, la miraba desde detrás de la pierna de Javier, con el pulgar en la boca, los ojos grandes y desconfiados. La última niñera había intentado abrazarlo al llegar. Sofía solo se arrodilló, con las palmas abiertas, a distancia,
y esperó. Durante un largo minuto se miraron. Javier carraspeó, incómodo. Sofía sonrió, suavemente. «Hola, Mateo», dijo en voz baja. «Encantada de conocerte». Mateo no respondió, pero tampoco se escondió. Los primeros días pasaron en un torbellino de agotamiento y silencio. Javier observaba desde su oficina, a través del cristal que separaba su mundo laboral del que su hijo flotaba a la deriva. Sofía nunca alzó la voz. Se movía silenciosamente, tarareando bajo su aliento, no canciones en español, algo más suave, extranjero, más una nana que una letra. A veces golpeaba ritmos suaves en la espalda de Mateo cuando despertaba gritando. A veces susurraba palabras que Javier no entendía. Al principio, se irritó. Pero los sollozos del niño se hicieron más cortos, sus noches un poco menos rotas. Aún así, las viejas rutinas persistían. Mateo no hablaba, no sonreía, solo observaba, solemne, como un niño parado al borde de una piscina profunda, esperando ver si el agua era segura. Javier intentaba no preocuparse por los detalles, por el suave canto de Sofía en el pasillo, por cómo traía pequeños animales de madera y cuadrados de tela brillante en lugar de juguetes plásticos con pilas. Intentaba no preocuparse cuando los vecinos miraban 2 veces a Sofía, o cuando su socio de negocios, tras una breve visita, levantó una ceja y dijo: «Elección interesante. ¿Estás seguro de lo que haces?» «No tengo opción», espetó Javier, más cortante de lo que pretendía. Pero era la verdad. Se había quedado sin alternativas y tal vez, en el fondo, aliviado de tener una excusa. La cuarta noche ocurrió. Javier estaba en la cocina, mirando una hoja de cálculo que no significaba nada, cuando el monitor del bebé parpadeó con los suaves y dudosos llantos de Mateo. Vio a Sofía cruzar el suelo de la nursery, lenta y paciente, como siempre. Se arrodilló junto a la cuna de Mateo, cantó unas barras de la extraña nana y extendió los brazos. Pero entonces, algo cambió. Mateo la miró, realmente la miró. Luego, en voz baja, alcanzó su mano y habló. Una sola palabra, clara, suave pero segura: Novi. Sofía sonrió, con los ojos brillando con algo que Javier no había visto desde que Elena murió. Novi, susurró ella de vuelta. Javier se congeló. Miró el monitor, repitió el momento 2, 3 veces. No conocía la palabra, pero sabía lo que había visto. Su hijo hablando, por primera vez. Tropezó hasta la nursery, con el corazón latiendo de una manera que no había sentido desde el día que firmó su primer contrato de 100 millones de euros. «Mateo, ¿qué dijiste?» Mateo, aún aferrado a los dedos de Sofía, solo repitió: «Novi, Novi». Sofía se giró, tranquila pero cautelosa. Dijo: «Novi, señor Torres». «¿Qué significa eso?» La voz de Javier estaba tensa, como si se preparara para malas noticias. «Significa amigo. Es del idioma de mi madre. Ewe. Lo hablamos en Ghana». Javier no sabía qué decir. Una parte de él quería estar enfadado, con la agencia, con Sofía, consigo mismo. ¿No había dejado claras sus reglas? Nada de confusión, nada de distracciones extranjeras. Pero la otra parte, el padre, no el CEO, vio la expresión en el rostro de Mateo. Vio la sonrisa, tímida pero real, rompiendo 2 años de silencio. Por primera vez en meses, Javier sintió que algo dentro de él se movía, una pequeña grieta en la armadura que había llevado desde que Elena murió.
observó a su hijo, con los ojos abiertos de asombro, y se dio cuenta de que no sabía qué hacer. Hizo lo que los hombres como él siempre hacían cuando se enfrentaban a lo inexplicable. Llamó a un experto. A la mañana siguiente, la sala de estar se convirtió en una cubierta de observación improvisada. El equipo de Javier, un pediatra, un psicólogo, un terapeuta del lenguaje traído de Barcelona, se sentó en silencio, tomando notas, observando a Sofía y a Mateo. Sofía ignoró a la audiencia, cantó, leyó, se arrodilló en el suelo con Mateo y sus bloques. Después de una hora, el especialista de Harvard cerró su cuaderno. Está hablando, y está comunicándose con ella en un idioma que activa los centros emocionales del cerebro. No es inusual. Para algunos niños, el habla llega solo cuando se sienten absolutamente seguros. Javier escuchó, con la mandíbula apretada. Había contratado a los mejores. Había comprado todas las respuestas correctas. Sin embargo, al final, la clave del silencio de su hijo había venido de la canción de una extraña, en un idioma que no podía pronunciar. Esperó hasta que la casa estuviera en silencio para confrontar a Sofía. Ella estaba en el pasillo, doblando ropa, sus movimientos lentos, deliberados. ¿Le enseñaste eso?, acusó, su voz más fría de lo que pretendía. Hablo con él. Él escucha. Él eligió hablar. ¿Por qué esa palabra? ¿Por qué no papá? O sí, o algo que yo entienda. Sofía lo miró, firme, sin miedo. Los niños escogen las palabras que sienten seguras, señor Torres. A veces, esas palabras vienen de las personas que los hacen sentir vistos. Javier quería despedirla, justo entonces. Quería recuperar el control sobre el que había construido su vida. En cambio, se encontró diciendo, «Te quedarás, hasta que encuentre a alguien más, apropiado». Ella asintió, con la expresión sin cambios. Pero mientras volvía a su trabajo, Javier captó una mirada, una mezcla de tristeza y saber. Lo había escuchado todo antes. Esa noche, mientras la ciudad palpitaba bajo su ventana, Javier miró viejos videos de bebés. La risa de Elena, los primeros pasos de Mateo, todas las cosas que parecían pertenecer a otro mundo. Reprodujo las imágenes de la nursery. Vio a su hijo extender la mano, decir «Novi», sonreír a alguien que Javier apenas conocía. Se dio cuenta, por primera vez, que su hijo no estaba en silencio. Solo había estado esperando a alguien que escuchara en el idioma correcto, y el hombre que pensaba que podía comprar cualquier solución tuvo que enfrentar el hecho de que, por una vez, estaba completamente, dolorosamente, fuera de su profundidad. La gente piensa que los milagros suenan como trompetas, un trueno repentino, o el crescendo de música orquestal en una noche de cine. Pero a veces, los milagros ocurren en las voces más pequeñas. La primera palabra de un niño en una lengua extranjera, lo suficientemente suave como para hacer que un multimillonario se congele a mitad de paso. Para Javier Torres, se sintió como caer. Un minuto, el universo tenía sentido. Una caja ordenada con él en la cima, dinero y lógica como sus anclas. Al siguiente, su hijo rompió 2 años de silencio, con una palabra que su padre no reconocía, sonriendo a la nueva niñera, como si ella fuera el centro del mundo. Javier no sabía qué hacer con eso, así que, como siempre, buscó el control. La mañana después de la primera palabra de Mateo, la casa despertó diferente. El teléfono de Javier zumbaba con alertas de calendario, llamadas de conferencia, un desayuno con inversores, un recordatorio cortés de su equipo legal para revisar una nueva adquisición.
Ignoró todo. Necesitaba respuestas. Se paró fuera de la nursery, con los brazos cruzados, escuchando. Dentro, Sofía estaba sentada en la alfombra, con las piernas cruzadas, rodeada de bloques, animales de juguete y un puñado de libros ilustrados arrugados. Mateo estaba en su regazo, trazando las líneas de su palma con un dedo pequeño. De vez en cuando susurraba, Novi, Essi, Novi, como una canción favorita. Javier carraspeó. ¿Qué dijo? Su voz sobresaltó a ambos. Sofía levantó la vista, tranquila. Está repitiendo palabras que recuerda. Es bueno. Está practicando. Pero ¿por qué no en español? Javier intentó no dejar que su frustración se notara. Nunca me dijo nada a mí. Mateo levantó la vista entonces, con grandes ojos marrones buscando el rostro de su padre, pero no habló. Sofía se encogió de hombros ligeramente. Habla lo que escucha, lo que se siente seguro. A veces, una palabra nueva es como una mano ofrecida en la oscuridad. No importa el idioma, si significa conexión. Las palabras dolieron más de lo que Javier esperaba. Estaba a punto de insistir más cuando su teléfono volvió a vibrar. Esta vez del doctor Vidal, el psiquiatra pediátrico. ¿Recibiste mi video? Javier respondió por mensaje. Sí, necesitamos hablar. A mediodía, 3 especialistas habían llegado. El doctor Vidal de Harvard, un terapeuta del lenguaje de Barcelona y un consultor de conducta privado, cuyo honorario podía comprar un Tesla. Observaron desde detrás del cristal unidireccional en la sala de juegos, murmurando en tonos bajos y profesionales, mientras Mateo cantaba suavemente y apilaba bloques. Apenas los notó. Estaba demasiado ocupado entregándole a Sofía un león de juguete, balbuceando un flujo de palabras, mitad español, mitad ewe. El doctor Vidal golpeó su bolígrafo contra su barbilla. Luego se dirigió a Javier. Está usando el lenguaje. Es un gran avance. El hecho de que no sea español no importa. De hecho, el cambio significa que se siente lo suficientemente seguro para intentar. Javier frunció el ceño. Pero contraté a ustedes para ayudarlo a hablar, para normalizarlo. El terapeuta negó con la cabeza suavemente. El lenguaje se trata de seguridad, no solo de vocabulario. Se siente visto por Sofía, por eso está funcionando. Javier no quería escucharlo. Quería una solución. Quería recuperar la vida anterior, la que tenía con Elena, donde las primeras palabras de Mateo debían ser papá o mamá. No algo que Javier tuvo que buscar en Google. Más tarde, en su oficina, Javier volvió a ver el video de la nursery por 5ª vez. Subió el volumen, esperando una pista, algún indicio de que todo esto era solo un truco del micrófono. Pero era claro como el día. No vi. Luego una risita, luego una pequeña canción sin palabras. Javier llamó a la agencia de nuevo. No me dijiste que ella, señor Torres, con todo respeto, dijo que necesitaba resultados. La señora Gómez tiene un historial con niños que no hablan. Pero mi hijo se detuvo. No quería decir lo que realmente sentía, que esto estaba fuera de sus manos. Esa noche, Javier convocó a Sofía a su oficina. Ella entró en silencio, cerrando la puerta detrás de ella, con los ojos firmes pero cautelosos. Él notó, por primera vez, las leves sombras bajo sus ojos, el tipo de agotamiento que solo llevan las personas que se preocupan demasiado. ¿Le enseñaste esas palabras a propósito?, exigió Javier, manteniendo su tono uniforme. Ella negó con la cabeza. Hablo con él. Eso es todo.
Los niños escuchan más de lo que pensamos. ¿Por qué, Ewe? Ella se encogió de hombros. Es el idioma de mi madre. Es como aprendí a consolar. A él le gusta el sonido. Es nuevo, así que lo intenta. Javier dudó. Esto no es lo que quería. Sofía no se inmutó. No, pero es lo que él necesitaba. El silencio se extendió. Javier se encontró sin palabras. Su hijo estaba hablando, pero no con él. No de una manera que Javier pudiera alcanzar. Debería haberla despedido entonces. Casi lo hizo. Pero el recuerdo de la sonrisa de Mateo, esa extraña alegría sin esfuerzo, era demasiado rara. Se encontró diciendo, te quedarás, por ahora, hasta que encuentre a alguien más, adecuado. Sofía asintió. Lo que sea mejor para Mateo. No sonaba enojada, solo cansada. Mientras se iba, Javier la vio partir, sintiendo que las paredes de su mundo se inclinaban. En su mente resonaba una pregunta, aguda e inoportuna. ¿Por qué tuvo mi hijo que salir de mi mundo para encontrar consuelo? Esa noche, Javier se sentó al pie de la cama de su hijo, viendo a Mateo dormir. Respiraciones suaves, pequeños puños cerrados bajo su barbilla. Recordó la voz de Elena, brillante y risueña. Déjalo ser quien es, no quien desearías que fuera. Por un largo momento, Javier no se sintió como un CEO o un multimillonario, solo se sintió como un hombre perdido en la oscuridad, esperando que una mano lo encontrara. En la habitación de al lado, Sofía cantaba en voz baja, una canción antigua en un idioma que Javier aún no entendía, pero que, de alguna manera, parecía hacer que toda la casa fuera más cálida. Y por primera vez, Javier se preguntó, si el amor pudiera medirse, ¿en qué idioma hablaría? Siempre hay un momento en que los secretos, no importa cuán cuidadosamente enterrados, comienzan a filtrarse por las grietas. Para Javier Torres, ese momento no llegó en una sala de juntas o detrás de un cristal unidireccional, sino frente a 100 extraños atentos, con copas de cristal en la mano, y un pequeño niño silencioso, aferrándose a la única persona que alguna vez lo hizo sentir seguro. La gala anual de la Fundación Torres debía ser impecable. Javier había pasado semanas ensayando su regreso, el viudo recién estrenado, el padre devoto, el CEO aún al mando. Todo tenía que ser perfecto. La lista de invitados repleta de senadores y titanes tecnológicos, los proveedores preparados para solicitudes sin gluten, el cuarteto de cuerdas afinado para clásicos aceptables para corporaciones. Incluso Mateo estaba vestido con una pequeña chaqueta de terciopelo y pajarita, sus rizos oscuros alisados, su rostro serio. Javier había pedido a Sofía que mantuviera a Mateo en la nursery, lejos del ruido. Ella asintió, pero algo en sus ojos era silenciosamente obstinado. Si quiere saludar, ya lo traeré solo por un momento. Javier había aceptado, apenas escuchando. Su mente estaba en los donantes, no en su hijo. La noche brillaba con dinero y pretensiones. Las conversaciones palpitaban con el zumbido de los negocios y el siseo suave de la envidia. Javier se movía entre la multitud, sonriendo como aprendes a sonreír cuando has perdido todo excepto tu reputación. Pero de repente, una ola recorrió a la multitud, el tipo de silencio que señala problemas, o maravilla, o ambos. Se giró justo a tiempo para ver a Mateo liberarse de una gobernanta matronal y correr hacia el salón de baile, directo a través de un bosque de vestidos de seda y chaquetas de smoking, directo hacia Sofía. La sala pareció contener el aliento. Mateo, normalmente silencioso en público, rodeó las piernas de Sofía con sus brazos y gritó,
claro, insistente y alegre. «Mamá Essie». El efecto fue eléctrico. Un senador, de hecho, derramó su champán. Dos inversores intercambiaron una mirada de cálculo agudo, del tipo que no tenía nada que ver con niños. La mandíbula de un gerente de relaciones públicas se aflojó. Javier sintió que el suelo se inclinaba bajo él. Observó cómo Mateo se aferraba a Sofía, no a él, no a ningún pariente de sangre, sino a la mujer que casi había despedido 2 veces. A la mujer cuya mera presencia, hasta hace poco, hacía que Javier se erizara con una vergüenza que nunca admitiría. Escuchó los susurros. ¿Es esa la niñera? ¿Cómo la llamó? ¿No era su esposa la del apellido escandinavo? La llamó mamá frente a todos. Las líneas más nítidas del mundo, raza, clase, familia, se desdibujaron y desaparecieron en un latido. Después de la cena, Javier se encerró en su estudio, con los ojos ardiendo de humillación y algo peor. Duelo, crudo y desgarrado, por todos los momentos que había perdido. Reprodujo las imágenes de seguridad una y otra vez. Mateo riendo, corriendo, cantando. No con él, sino con Sofía. La evidencia era innegable. Quería culpar a alguien. A Sofía, por no mantener su distancia. A sí mismo, por bajar la guardia. Al mundo, por mirar con tanto afán. Pero mientras las imágenes se repetían, lo que lo atrapó no fueron las palabras ni la risa. Fue la expresión en el rostro de Mateo, una alegría sin filtros, una ligereza que Javier no había visto desde que Elena murió. Y cada vez era Sofía quien la encendía. Sofía quien lo calmaba durante los terrores nocturnos. Sofía quien le enseñó a confiar de nuevo. A la mañana siguiente, aún sin dormir, Javier entró tambaleándose en la sala de juegos. Encontró a Mateo en la alfombra, cantando suavemente para sí mismo, construyendo torres con bloques. A su lado estaba Sofía, leyendo en voz alta, su voz baja y rítmica. En su regazo, Mateo sostenía 2 tarjetas, una con la letra B, otra con la letra E. Español y Ewe, lado a lado. ¿Cómo hiciste esto?, preguntó Javier, con la voz ronca. Sofía hizo una pausa. Siempre estuvo listo. Alguien solo tenía que escuchar. Sacó una pequeña tarjeta de presentación de su bolsillo y se la entregó. Javier entrecerró los ojos ante la letra. Doctora Sofía Gómez, doctora en lingüística infantil, Universidad de Ghana. La leyó 2 veces. Luego otra, solo para estar seguro. Doctora, ¿no eres solo? Se detuvo, avergonzado. Ella asintió, silenciosamente orgullosa pero sin sonreír. Estudié la adquisición del lenguaje infantil. He publicado investigaciones. Vine aquí porque mi hermano necesita un tratamiento costoso en Accra. Cuidar niños pagaba mejor que la academia, al menos por ahora. La cabeza de Javier dio vueltas. Había pasado meses tratándola como un último recurso, solo la ayuda, un parche temporal. Pero ella había sido una científica todo el tiempo. La mujer a la que le había dicho que no enseñara palabras exóticas tenía 2 títulos y una reputación en su campo. Cerró los ojos, la vergüenza repentina y aguda. Estaba ciego, admitió suavemente. Sofía encontró su mirada, firme. Solo nunca miraste más allá de la superficie. Por primera vez en meses, Javier no tenía nada más que argumentar. Solo se quedó allí, sosteniendo la tarjeta, sintiendo que su mundo se reorganizaba. Miró a Mateo, al niño que, contra todos los planes y políticas, había encontrado su propia voz y elegido, con perfecta claridad, en quién confiar. Tal vez ese era el punto.
Tal vez nunca se trató del control. Tal vez se trataba de soltar. Lo suficiente para que un milagro entrara en tu casa y hablara la primera palabra de tu hijo.